Pueden tomar sus asientos, hermanos, un momento. Mientras tanto, vamos buscando en nuestras Biblias, en el libro de Romanos. Vamos a buscar el capítulo 5 y vamos a dar lectura los versículos del 1 al 11. Romanos 5, 1 al 11. Si ya lo tienen, nos ponemos de pie y vamos a darle lectura alternadamente. Y al final nos unimos todos. Dice así la palabra de Dios. Resultados de la justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Vamos a recibir a nuestro hermano Elías, que nos traerá el mensaje de esta tarde. Hermanos, buenas tardes, cada uno de ustedes tenga. Vamos a orar, hermanos. Hoy es abordar una sola más, ¿verdad? Es solo Cristo. Padre, en el nombre de Jesucristo, rogamos tu gracia, tu favor y tu amor. Dios de mi vida, aún es tiempo de aceptable, aún hoy es día de salvación. Guárdanos, Señor, de tomar en vano la gracia tuya. Porque bendito Dios, acabamos de leer en tu palabra, si osara alguien morir por el malo, y qué difícil es que alguien pueda dar su vida aún por un bueno, Señor. Mas tú mostraste tu amor para con nosotros, en que siendo pecadores, pues Cristo murió por nosotros. A tu gracia, a tu favor nos encomendamos, habla vuestras vidas y una vez más dirige mi mente y mi corazón y permite que tu palabra pueda ser expresada, Señor. En el nombre de Jesucristo lo ruego y lo agradezco y lo recibo. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, y en este día es pensar un poquito sobre esta de las solas, ¿verdad? Y una vez más, hoy es hablar de la fe en Cristo. Hablamos de la fe salvadora, hermanos, que tiene un contenido, que tiene un consentimiento y que tiene en ese sentido una confianza. Y esa está depositada, hermanos, a la luz de lo que la palabra de Dios nos presenta. Hemos leído este libro de Romanos, capítulo número 5, que desde los primer capítulo, hermanos, de este libro de Romanos, se nos dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, hermanos. Si hoy nos encontramos y nos centramos en esta expresión, solo Cristo. Pareciera ser algo que no del todo, hermanos, va a ser entendido y comprendido el día de hoy, porque la gente se sigue preguntando por qué un solo camino. Religiones, hay muchas formas según de adorar y de encontrarse con Dios. Bueno, hasta la meditación hoy día es considerada como un medio para poder estar en comunión, según con Dios, hermanos. Y hasta el dicho popular que ha estado en el paso de los años, hermanos, donde se expresa, ¿verdad?, que todos los caminos llevan a Roma. Así también todos los caminos deberían llevar a Dios, ¿verdad? Y sin duda, hermanos, en la mente del corazón seguirá estando esta incógnita.
¿Por qué solo un camino? ¿Por qué solo Cristo? Y es que ese fue el llamado, hermanos, que la Reforma hizo a la iglesia. Increíblemente, la Reforma, como todo un movimiento de pensamiento en muchos aspectos, hermanos, hace un llamado a la iglesia. Increíble, ¿no? Que la iglesia sea llamada a Cristo cuando se entiende que ella es la que lo proclama. La Biblia dice que es columna y baluarte de la verdad. Pero hace ese llamado a la iglesia a regresar a la fe en Cristo como único mediador entre Dios y los hombres. ¿Debido a qué? Bueno, dentro de los que han estipulado, hermanos, y estudiado y nos han ayudado a entender un poco esa época, ese tiempo, es que mientras la iglesia romana mantenía estas expresiones o estas declaraciones, según de ellos en fe, hay un purgatorio y las almas que son detenidas allí son ayudadas por las oraciones intercesoras de los filigreses. Los santos deben de ser invocados y venerados y que sus reliquias deben de ser veneradas. Por lo que ante estas sentencias que se daban en la iglesia de ese tiempo, los reformadores se levantan y enseñan algo diferente, que la salvación, hermanos, no es por mediación humana, ni mediación de santos, ni veneración de reliquias, sino enseñaron que la salvación solamente es a través de la obra perfecta de Cristo. Es decir, la salvación como tal tiene un camino. El camino de la salvación se realiza por medio de según la iglesia romana, hermanos, el camino de la salvación solo se daba o se llegaba por medio de la venta de indulgencias, que a su vez llevaba a controlar por medio del terror y horror del infierno y el purgatorio al creyente de ese tiempo. Algunos señalan, hermanos, que aún el Papa se convirtió así en un salvador, concediendo a través de bulas el perdón de los pecados y la remisión plenaria de muchas penas, hermanos. En este caso, tanto de vivos como de muertos. Y una promesa tan llamativa como era la liberación por años de una vida de pecado. Podías comportarte como quisieras, pero te daban un perdón papal y ya con eso tus pecados eran borrados y quitados. Otro camino de redención fue el establecimiento de la adoración de los santos y de las reliquias, a través de los cuales se hacía creer que estos eran mediadores ante Dios para obtener la salvación. Sí. Pero en todo ello, hermanos, no figuraba Cristo. Y déjeme decirle que en mi reflexión concluyo que no estamos muy lejos de esos tiempos, aunque han pasado siglos, hermanos. ¿Sí? Sí, han pasado siglos. ¿En qué sentido? Bueno, el día de hoy, hermanos, yo he escuchado que hay dos maneras, ¿verdad?, de ir al cielo. Hay una manera de ir al cielo y una manera de ir al infierno. Y las dos tienen que ver con el comportamiento. Pórtate bien o pórtate mal. Si te portas bien, te vas a ir al cielo. Pero si te portas mal, te vas al infierno. La conducta buena es algo que Dios le agrada y por eso se los lleva. Pero la conducta mala es el diablo el que se los lleva. Pero en esa concepción, hermanos, no hay una mención o una realidad de que Cristo pudiera operar para salvación. Porque para ser salvo solo se necesita ser bueno, pero para irse al infierno solo bastan ser malos en este aspecto. Es así donde en el tiempo, en el contexto de los reformadores, hermanos, ellos pugnaron porque se regresase al Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Bueno, el Evangelio es aquel que se proclama, o aquel que proclama, hermanos, que el único centro y el único camino de salvación se llama Cristo. Quiero reiterar algunos textos que ya hice mención en el sermón anterior. En este sentido, hermanos, se proclama según la palabra de Dios en el libro de Hechos 4:12.
En ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a nosotros los hombres en que podamos ser salvos. Ella hablaba de Cristo, de la piedra angular. La que desecharon los edificadores pasó a ser, hermanos, la piedra angular. De igual manera, el apóstol Pablo en 1 Timoteo 2:5 expresa, diciendo categóricamente, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y nosotros, los hombres, Jesucristo, hombre. Un nombre que en los evangelios se da, hermanos, es el término Emmanuel, que significa Dios con nosotros. A ese grado. Ahora, el capítulo que acabamos de estudiar del 1 al 11, hermanos, es Romanos 5. Y allí también se nos va a decir en los primeros versos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de qué dice? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahora, vamos a pensar aquí en la Escritura, hermanos, y cómo del capítulo 6, expresamente al verso 10, se nos precisa de esta manera. Romanos 5:6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Sí, eso sería cosa difícil. Pero para Dios, hermanos, miren cómo lo soluciona. Más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y aquí empieza a expresar realidades espirituales como la siguiente. Pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Sí. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación, hermano. No podemos quedarnos, y por eso se precisó en el tema de la fe salvadora a la fe salvífica, porque pareciera ser, hermanos, que basta tener fe como para ser salvo. Y aquí es para dimensionar y no prestar a dar margen a alguna confusión, hermanos. La fe no es la causa de la salvación. Sí. Es un medio por el cual nosotros creemos, ¿verdad? Pero es un medio por el cual Dios obra en nosotros por obra de su Espíritu Santo. Pero no es simplemente tener fe. La base sobre la cual el pecador es salvo y justificado es solo la perfecta justicia de Cristo Jesús, hermano. La salvación de Dios es por la gracia, ciertamente, mediante la fe en Cristo por causa de Cristo solo. Reitero este dato. En el sistema católico romano, el fundamento de la justificación del pecador es su justicia inherente, la cual es infundida y no imputada. Infundida es como que en él está esa justicia y con esa justicia coopera para su salvación. ¿Sí? No es imputada, es decir, no es lo que Cristo hizo por él, sino lo que él está haciendo por tal de ganar la salvación. La Escritura dice, hermanos, lo siguiente. En la Escritura podemos leer, pues la Biblia dice, ¿verdad? Estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Bueno, por medio del Señor nuestro Jesucristo, hemos recibido ahora la reconciliación. Por lo tanto, la Escritura afirma que el pecador es salvo y aceptado por Dios por una justicia ajena, no la del pecador que está siendo santificado, sino por la justicia de Cristo solo. Sino por la justicia de Cristo solo. Citábamos por la mañana en la clase dominical 2 Corintios 5, 21. Enfatizando, hermanos, la impecabilidad o la santidad, la pureza en cuanto a la persona de Cristo. Pero ese pasaje también, hermanos, nos va a presentar, ¿verdad?, que no somos salvos por nuestra justicia, sino por su justicia.
Y lo presenta así, 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Sí? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La justicia de Dios, hermanos, del cual hace recta y justa y ve que como si no hubiésemos pecado jamás. No es que no hayamos pecado jamás, lo que pasa es que Cristo toma nuestro lugar, como citaba 1 Pedro 3:18. El justo tomó el lugar por nosotros, los injustos, para llevarnos a Dios. En nosotros no hay mérito alguno, no hay obra alguna. Sé que a veces sentimos y que hacemos algo y pues quisiéramos, ¿verdad?, que nos pongan una estrellita y nos dieran un aplauso. Y todavía, hermanos, en los movimientos, algunos movimientos cristianos específicamente, ¿verdad?, en el romano, pues al que hace buenas obras, se porta bien y trasciende en sus obras, pues hay un término que se usa casi, lo canonizan, lo hacen un santo literalmente. ¿Sí? Pero el único perfecto y justo, hermanos, que verdaderamente hizo las cosas como Dios quiere y manda, fue el Señor Jesucristo. Así que el pecador es aceptado por Dios única y totalmente por causa no de sus méritos, sino de los méritos de Cristo. Solo Cristo, hermanos, satisfizo la justicia divina. Solo Cristo se ofreció a sí mismo como sacrificio sustituto para morir en la cruz en lugar de nosotros los pecadores. Bien lo dice hasta un estribillo, solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Así se proclamaba y se ha de seguir proclamando, hermanos, porque ciertamente solamente Cristo pagó completamente por los pecados. Y hemos de confiar en la justicia y en la obra de Cristo solo. Toda otra justicia es rechazada como base y causa de salvación. Es solo en la obra perfecta de Cristo que el pecador es justificado. Y aquí tenemos que preguntarnos si verdaderamente, hermanos, hemos confiado en la única gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Hay diferentes maneras de poder entender estos puntos, hermanos. Y yo le voy a invitar a que vayamos al libro de Hechos 3. Una manera de aplicar esta realidad. Hay dos personajes, son apóstoles. Y van predicando el evangelio, están predicando el evangelio en Jerusalén. Y en Hechos 3, específicamente, hermanos, se va a hablar de dos apóstoles, Pedro y Juan, ambos discípulos de Jesús. Y en este relato se nos va a ver, hermanos, que van a la oración y en ese trance, en ese trayecto, se encuentran a un cojo como tal. El texto va a decir, hermanos, que llevaba ya ahí como 40 años en esa condición triste. Ahora, este personaje le rogaba no que lo sanaran. Dice el libro de Hechos 3, en el relato del 1 al 10, que les rogaba que les diesen limosna. Y alguien señalaba, hermanos, que si Pedro y Juan hubiesen tenido lo que pedía, nunca hubiese sabido que era andar otra vez. Porque le pedían limosna. Pero Pedro y Juan le dijeron, según la escritura en el verso 6, Pedro específicamente, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Es en el nombre de Jesucristo de Nazaret. La gente se asombra, hermanos, porque lo veían andar y alabar a Dios. La gente se llenó de asombro, de espanto por lo que había sucedido. Y pues dicen, un hombre haciendo esto, Pedro y Juan, pues la gloria y el título, ¿verdad? Pues las cámaras los enfocan a ellos. Y ellos se sienten como que la gente está malentendiendo lo que está aconteciendo. Y observen que fue necesario una aclaración al respecto.
Después de ello, la gente se agolpa en el pórtico que se llama de Salomón y fueron a escuchar a Pedro disertar, pero también a dar una aclaración de lo que ha acontecido. Y observe cómo lo aclara Pedro, hermanos. Hechos 3:12. 3:12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Ellos no vieron que era por causa de Cristo, el poder de Cristo, sino creyeron que era el poder de Pedro o la piedad de Pedro. O sea, Pedro es poderoso y es muy piadoso. Pero dice Pedro: ¿por qué ponen los ojos en nosotros? ¿Cómo? Sí, por nuestro poder. Viene la narración y ahí se da una síntesis, hermanos, de hacia dónde van a apuntar los reflectores. Pedro dice: no es a mí. Vamos a corregir esto. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, por cuanto éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y observe bien el verso 16. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de vosotros. Sí. Es en el nombre de Jesús que este hombre ha sido sano. Esta nota, hermanos, llegó a trascender porque aquí están ante la multitud. Pedro y Juan son apresados, son llevados a la cárcel. La causa, observen, capítulo 4, verso 2. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. La causa, había un resentimiento de los líderes religiosos. ¿Quiénes eran ellos? Dice el verso 1, los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. ¿Cuál era su pecado, su delito? Enseñar al pueblo y anunciar en Jesús la resurrección de entre los muertos. Cosa que va a aclarar, hermanos, la escritura, ¿verdad? Verso 9. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sano. Dice, el delito es hacer el bien por el beneficio hecho a un hombre enfermo. Sí. Y si pudiera contrariar Pedro, hermanos, pero no lo hizo. Pero ya en el capítulo 3 les dijo, ¿verdad? Si fuera de esto, ustedes soltaron a un homicida y condenaron a un justo. Ahora se trata que nosotros ayudamos a un enfermo y por eso nos enjuician. Pero ¿a dónde voy ahí, hermanos? Hacia la aclaración que una vez más va a ser ante las autoridades religiosas de esa época. Verso 10, Hechos 4:10. Sea notorio a vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, sea notorio a vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y va a señalar a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos. Y ahí viene la aclaración. Por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este es Jesús, la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo.
Y ahí viene la frase que ya habíamos señalado. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es por causa de Cristo, hermanos. Y de verdad que el día de hoy la gente tiene que saber que no es nuestra piedad, no es nuestro poder, no son nuestras gracias, no son nuestros muchas carismas, talentos, influencias. ¿Saben cuál es la causa de lo que somos? ¿O de quiénes somos? Sí. Bueno, agradecemos la instrucción que algunos padres dieron, ¿verdad? Algunos familiares influyeron en nosotros, pero el que verdaderamente cambió vuestra vida, hermanos, fue el Señor. Nos debemos a Cristo de inicio a fin. Hebreos dice que nuestros ojos deben ser puestos en Jesús, y dice la Biblia, el iniciador y el consumador. La Reina Valera traduce, ¿verdad?, el autor y consumador de nuestra fe, hermanos. Sí. Es Cristo el que dio su vida en rescate nuestro. Por lo que ese texto nos debe llevar una vez más. En el tiempo, hermanos, las reliquias, los santos, las bulas papales en relación al perdón. El mismo Papa absolviendo a diestra y a siniestra. Se enfatizaba de todo, pero nunca, hermanos, se enfatizaba a Cristo. Esperemos de verdad que hoy no dependamos de una organización, no dependamos de una religión, de una tradición, o por estar en alguna organización de nuestra iglesia, o poseer quizás alguna Biblia, hermanos, muy bonita, con mucho contenido, muy florida, o por el solo hecho de tener algún tiempo ya en la iglesia, nos vayamos a confundir que esa es la base de nuestra salvación. Los diezmos, las ofrendas, tu presencia, tu influencia, tus aportaciones, tus dones o tus donaciones que hayas podido hacer, hermanos. Claramente Jesús dijo, muchos me dirán en aquel día, hicimos esto, hicimos lo otro. Pero le dirá, ¿quiénes son ustedes? Nunca os conocí. Quizás sí fueron a la iglesia, pero nunca vinieron a mí. Posiblemente hasta cantaron, no sé, en el coro. Cantaron los himnos muy bonitos. Participaron en muchas caravanas, muchas actividades. Pero la pregunta es, ¿en base a qué y para quién lo hacía? Esta realidad, hermanos, nos debe llevar a reflexionar a cada uno de nosotros si verdaderamente estamos en la piedra angular, en el camino que lleva a la salvación. Me encanta, hermanos, una alabanza que se titula así como Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esta alabanza dice, ¿verdad? Sin el camino no se llega, sin la verdad no se sabe y sin la vida no se vive. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Así dijo Jesús. ¿Verdaderamente, hermanos, estamos en Cristo? Nuestra fe está depositada en el Señor. ¿Verdaderamente Cristo es Señor y Salvador nuestro? No sé hasta dónde y no me di a la tarea, hermanos, de poder valorar y evaluar un poquito acerca de cómo iglesias verdaderamente, hermanos, a lo mejor ya no hay reliquias. Quizás no tenemos allí nichos con santos para venerar. No sé. O quizás no manejemos amuletos, figuras para venerar tampoco. Pero si verdaderamente, hermanos, nuestra vida de verdad no está en el que Dios ha enviado para salvación. La Biblia dice ahí en Romanos 5:8 que más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo ¿qué? Aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es claro y contundente en la Biblia. Cristo es el que murió por nosotros. Nadie más ha dado su vida en rescate nuestro. Por lo que en este día valdría la pena, hermanos, una vez más, ¿verdad? Analizar como Pablo les hizo ver en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13. 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos y no os
y no os conocéis o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Si Jesucristo no está en vosotros, estamos reprobados, hermano. Si el día que te presentes o nos presentemos delante del Señor, como diría aquella pregunta introductoria del proyecto evangelístico que años atrás se operó, evangelismo explosivo se llama, no sé si todavía opera. Pero dentro de sus preguntas decía, si te tocase morir hoy y te tuvieses que presentar ante la presencia de Dios y se te preguntara, ¿por qué te debo dejar entrar al cielo? ¿Qué le dirías? Muchos dirían porque soy bueno, porque me porté bien, porque no hice mal a nadie, porque fui muy religioso y cumplí con mi religión, con mis obligaciones religiosas. ¿Acaso por eso crees que te debo dejar entrar al cielo? Y es ahí donde se enfatiza, hermanos, que muchas fees están depositadas en obras, en gracias, en carismas, en dádivas. Sí. Bien lo dijo Efesios, ¿verdad? No por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Y si es necesario evaluar una vez más, hermanos, nuestras vidas, porque no sé que nos pase lo que dice Mateo 7, y reitero, ¿verdad? Tocarán y dirán, Señor, 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 ábrenos. Y Él les dirá, no os conozco. Y si los conoce, dice la Biblia, porque dice ustedes son ¿qué? Hacedores de maldad. Simplemente, hermanos, que le llaman Señor cuando nunca le obedecieron. Nunca le sirvieron, nunca se identificaron y le reconocieron. Sí llegaban, participaban y todo. Y Dios nos guarde, hermanos, de venir aquí aún en la casa de Dios, recibir y irnos. Y hacerlo del pequeño, ¿verdad? O del pequeñito, que le das alguna dádiva, algún regalito, lo recibe y se va. Si no es hasta que mamá o papá dice, hey, ¿cómo se dice? Pero mientras, se va sin decir nada. Contento, sí. Sí, porque pues recibí una dádiva. Muchos hermanos nos servimos de Dios. Que Dios nos guarde. Servirnos de Dios, de servirnos del Evangelio, de servirnos de su palabra. Y como diría aquel pensamiento, me llaman Señor, pero no me obedecen. Me llaman maestro, pero no siguen mis enseñanzas. ¿Hasta dónde tendríamos que evaluar nuestras vidas a estas alturas, hermanos? Porque muchos han muerto sin Cristo y aún así creemos que ya se fueron al cielo. Y sin Cristo, hermanos, no hay cielo, paraíso, no hay nada de esto. Solo en Cristo el malhechor de la derecha se le dijo, ¿verdad? Después que se arrepiente y reconoce a Jesús, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Y el otro? Sí. Pero el texto solo enfatiza, es a él que le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que valdría la pena, hermanos, que cada uno de nosotros pues enfatizáramos y nuestro corazón y nuestra mente una vez más dijera, ¿realmente estoy en Cristo? ¿Cristo es mi Señor y mi Salvador? En el pasaje que leíamos, hermanos, hay mucho que Romanos nos dice, no entré en detalles en muchos pasajes de ellos, pero lo que sí te necesito decirte y recordarte, la Biblia es clara y contundente. Romanos 8:1 dice, usted lo recuerda claramente, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Sí. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El mismo Romano ha dicho, hermanos, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Sí. Si hay condenación, hay condenación. Pero en Cristo dice no hay ninguna condenación, cosa que ya Juan lo había escrito de lo que Jesús dijo. Juan 5:24 dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna. Y no irá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Estamos en Cristo, hermanos? Bueno, todo el éxito, llamándole así, del apóstol Pablo, hermanos, fue por esa clausulita que les hice, les recordaba en la mañana, por el solo hecho de estar en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sí. Así que esta es la piedra, vamos a decirle la piedra filosofal, hermano, del cristianismo. Y se llama, y tiene nombre, se llama Jesús. Que Dios en su gracia, el Espíritu Santo obrando, hermanos, porque la fe salvadora viene de Dios. No es de vosotros, es don de Dios. Y si Dios nos ha puesto en Cristo de verdad, muchos dicen, pues es que tal persona es mi compadre, o tal persona en una posición de su preeminencia, y la gente está confiada en que van en nombre de este o en el nombre de aquel. Pero cuando se trata de llegar a Dios y en relación a la salvación, hermanos, no hay palancas, no hay méritos, no hay gracia, solo es Jesús. Y si tenemos a Jesús, lo tenemos todo. Sin Cristo no tenemos nada. Y reitero, y con ello, hermanos, les invito a que pongamos una vez más los ojos en Jesús. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y estamos, dice Juan al cerrar esa primera carta de Juan 5, y nosotros estamos en el verdadero Dios y en la vida eterna. Y se llama Jesucristo. Dios en su gracia, hermanos, nos ha dado ese regalo tan hermoso y tan precioso. Y lo ha enviado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga pues vida eterna, hermanos. Dios bendiga vuestras vidas. Y de verdad, hermanos, si estamos en Cristo, no sé qué pueda venir, pero sepa esto, en Él somos más que vencedores. Y nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Sí, ahí menciona Romanos 8 un sinfín de cosas, pero sepa, dice, que nadie nos podrá mover del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Vendrán situaciones difíciles, vendrán. Pero dice, hermanos, que si estamos en la piedra, el que sembró y se fundó en la roca, vengan ríos, vengan vientos, soplen con ímpetu con aquella casa, la casa no caerá. Cristo es nuestra roca firme. Cantamos, ¿verdad?, que es nuestra roca de la eternidad. Que Dios sea vuestras vidas y cada uno de las nuevas generaciones, hermanos, para que no se confíen en la religión de papá, de mamá, en las gracias de mis abuelos, de mi abuela, de mi tío, de mi primo. Solo la gracia de Dios en Cristo es la única que nos salva. Fuera de allí no hay salvación. Solo en la redención, en ese plan perfecto de Dios, en Cristo Jesús, es que hace salva vuestras vidas hoy y siempre. Y en ese proceso, hermanos, dice la Escritura, algún día tenemos promesa en esta vida presente y en la vida venidera. Y todas están, hermanos, en esa expresión, ¿verdad?, que somos coherederos juntamente con Cristo. Si esto es así, no sé, la muerte venga hoy, mañana, pasen años, pero sepa esto, hermanos,
que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén.